Bueno, entonces la cuestión está así. Haciendo un repaso rápido de esta tabla, ¿de dónde surge? Bueno, esta tabla surge de que tenemos un conjunto de datos que es una muestra. Sí, Karen, no hay problema. Ok. Entonces, era la temperatura de un estado de la República, creo que era Culiacán, ¿no? ¿O cuál era? Bueno, que haya sido. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Lo ordenamos. El siguiente paso es que detectamos que había números que se repetían. Entonces, en lugar de tener una listota de 30 datos, yo puedo hacer una lista mucho más pequeña. O sea, esa es la ventaja de hacer este procedimiento, que yo me doy cuenta cuántos números 33 hay, cuántos 34, cuántos 35, 36, 37, 38, y por la frecuencia que tengo, es decir, el número de veces que se repite, empiezo a sacar más información. Una información importante es que primero me doy cuenta que sí tengo los 30 datos. Después, puedo sacar la frecuencia relativa. ¿Relativa a quién? Al número total de datos. Es decir, es una proporción 2 entre 30, 2 entre 30, 6, o sea, el tercer renglón es 6 entre 30, 8 entre 30, 7 entre 30 y 5 entre 30. ¿Sí? Esa es la columna de frecuencia relativa. Luego, cuando la multiplico por 100%, entonces ya tenemos la frecuencia relativa porcentual. Luego, la siguiente columna tiene que ver con la frecuencia acumulada. Voy tomando los datos y según el renglón, ¿verdad? Voy acumulando los datos de los renglones anteriores, se los voy sumando y es esa sumatoria, en este caso, pues da 30, es una forma de asegurar que yo ya tengo bien mis datos, al menos en cuanto al número de ellos. Ya en contenido hay que volver a revisar, porque hay algunas cosas que son medio como tediosas, ¿no? Que hay que estar con mucho cuidado, porque hay que fijarse bien, ¿no? Hay que irle tachando, irle contando y volver a revisar para que todo esté en orden. Entonces, ese es el único detalle cuando manejamos datos así, ¿no? Profe, ¿puede volver a explicar frecuencia acumulada? Es que yo no entiendo cómo sacarla. Sí, cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Sí, Jaciel, adelante, no hay problema. Bueno, la frecuencia acumulada es relativamente fácil. Te voy a explicar cómo está el asunto. Mira, vamos a poner aquí esto y lo voy a pintar acá. Bueno, este 2 de aquí, este 2 de acá. Ahí está. Bueno, ahora voy a agarrar este 2 y se lo voy a sumar. Más 2, y entonces resulta el 4. Ahora agarro el 6 que está aquí y entonces le digo más 6. Y entonces me da el 10, ¿no? 4 más 6 me da 10. Así los voy sacando, la parte de acumulado. Es decir, lo que significa esto que cuando ya voy en 35, ya tomé 2 números, más otros 2 números, más otros 6. Es decir, llevo 10 números analizados. Ahí está acumulado la información de 10 números. Que es este 10 que está aquí. Y luego al 10 le sumo el 8, pues me da 18. Aquí está el 18. Le sumo el 7, y me da 25, y le sumo un 5 y me da 30. Así es como se calcula esa columna. ¿Ya se entendió? Sí, gracias. Magnífico. Ahora, lo único que tengo que hacer es nuevamente dividir este 2 entre 30 y lo multiplico por 100%. Y así es como
obtengo, y vean cómo va creciendo, 7, 13%, 33%, 60%, 83% y 100%. ¿Y para qué me van a servir estos datos? Ya veremos. Para generar diferentes gráficos, y la interpretación de estos resultados, pues me va a dar mucha idea de cómo se está comportando este fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por eso es que voy a necesitar estas columnas. ¿Podría yo requerir nuevas columnas? Sí, claro que sí, puedo requerir nuevas columnas. Y ahorita vamos a ver que eso es lo que va a pasar, que necesito más información y ahorita vamos a entrar en ese detalle. ¿Estamos? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué creen que no puedo? A ver. Miren qué curioso. Es que creo, ya sé qué fue lo que pasó. Es que estoy utilizando de alguna manera. Bueno, me paso a la siguiente lámina. Ok, esto es en lo que nos quedamos la sesión de ayer, fue nuestra última lámina, en donde entramos al tema de lo que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Por qué decimos que no están agrupados? Pues estoy utilizando todos los datos, tal cual como están. Ahorita se van a dar cuenta de la diferencia, porque ahorita vamos a entrar también al tema de datos agrupados, ¿no? Pero quiero explicarles qué es la media, la mediana y la moda y cómo es que se calcula. Bueno, entonces para ello me voy a... Y vean, entonces aquí, vean, aquí yo tengo la media aritmética, ¿no? Y tenemos esta fórmula de acá, de este lado. Entonces, ¿qué es la media aritmética? Bueno, dice, es la suma de los valores de cierto número de cantidades dividido entre el total de los valores. Se le conoce también como promedio. Eso ustedes lo han hecho muchas veces. Han estado usando promedio, pues, por muchos años, ¿no? Pero, ¿qué significa esta nomenclatura? Bien, a ver, les voy a explicar. Eso es importante. Bueno, entonces aquí como que no se deja. Vamos a hacerlo más chaparro. Ahora sí. Entonces, vean, la media aparece primero una X y una barra. Ajá. Una línea recta arribita de la X. Eso significa media. Y luego esto es igual a un símbolo, así, que esto es sigma. Y luego aquí dice I igual a 1 hasta n de x, y. ¿Y qué significa todo eso? Y luego para acabarlo está dividido entre n, ¿no? Entonces estamos, pero que nos caemos. Entonces para que esto esté más o menos bien, lo voy a bajar un poquito para que así. Y también esta igualdad, vamos a poner un poquito así. Así, vean. De esa manera está alineada la línea grande de la división con el igual, y entonces sabemos cuál es el numerador y el denominador. Bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, primero, sigma es la mayúscula de la letra sigma del alfabeto griego, en donde la minúscula es esta letrita, así. Pues esa es la minúscula y esta es la mayúscula. Y nosotros lo usamos para indicar que es una suma, ¿sí? También ustedes saben que existe el número pi, que es 3.1416, pero la P mayúscula, la pi mayúscula, que es así, o sea, no tiene, primero es más grande y además, ahora sí que el gorrito no es así ondulado, sino es una línea recta. Ese pi se utiliza para denotar producto de elementos. Entonces, sigma es para suma, pi es para producto. Aquí en esta expresión matemática, la media
está mostrándose con la sigma porque nos permite representar, no importa el número de datos que tenga, esta fórmula sirve para todo, para cualquier número de datos, para 5, para 20, para 1,000,000 o 400,323, 418 trillones de, ¿no? Y así. Pues no importa. ¿Y cómo se usa? Bueno, como un ejemplo, así muy rápido, ¿sí? Como un ejemplito. Entonces, si yo tengo un ejemplo, a ver, vean. Yo sé que ustedes ya saben hacer el promedio, pero más bien lo que quiero mostrar es cómo se utiliza la expresión matemática, porque no necesariamente todos la han visto. Ajá, es la primera vez que lo utilizan. Oiga, profe, pero si yo ya sé hacer el promedio, ¿qué sentido tiene? Porque tarde o temprano ustedes van a utilizar esta notación con sigma, y entonces ya no les va a resultar extraño. Hay análisis de información que requiere el uso de sumatorias. Entonces, y hay reglas para el uso de las sumatorias. Y bueno, se pone interesante. Entonces, imaginen ustedes que tengo, os voy a poner 4 datos. Imagínense que pongo un 1, un 7, un 8, mejor 5, que sea un 10 y un 12. Ahí están mis datos. Entonces me piden que saque yo la media. Entonces el promedio sería, y primero voy a poner la fórmula. ¿Cómo la voy a poner? Luego es sigma desde i igual a 1, hasta, este es 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. O sea, n es el número total de datos y todo lo divido entre n, entre 5. ¿De quién? De x, y. Entonces, aquí me está indicando, ¿sí se alcanza a ver bien o lo hice muy pequeño? Disculpen. ¿O quieren que lo haga un poco más grande? Sí, se ve, profe. ¿Sí se ve? Bueno, perfecto. Sí. Ok, excelente. Entonces, aquí, esta x, y vean que aquí, esta y puede ir tomando los valores empezando por el 1, es decir, voy a tomar x1 y me dice que es una sumatoria, entonces más x2, o sea, ahora mi contador y se incrementa en 1 y ahora tomo el número 2, luego voy a tomar el número 3, el 4 y el límite superior, que es el 5, ahí es donde me dice detente, ya no sumes más cosas, llega hasta x5. Entonces dice, toma x1, súmale x2, súmale x3, súmale x4 y súmale x5. Y todo, divídelo entre 5, ¿no? Así es que, ¿quién es x1? Pues el 1. Es decir, esto va a ser x1, esto es x2, x3, x4, x5. Vean que esta notación tiene muchas ventajas, porque yo podría decir, suma a más b más c más d, pero se me acaba el alfabeto, ¿no? Son 27 letras, se utiliza seña, doble L, y ya aumenta. Pero es un número finito. Aquí no. N puede ser 1,000,000, como les digo. Entonces, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X999, X1000, X1001, X1002, X1,000,000. Y entonces los subíndices me permiten utilizar, vean que cada uno tiene un valor, es una variable diferente. El subíndice hace que sea una variable distinta. Pero puedo poner cualquier número de subíndice y entonces vean el gran potencial que tiene esta notación. Porque en una expresión muy chiquita, yo estoy mostrando qué es lo que voy a hacer. Y ya cuando quiero aplicarlo, pues simple y sencillamente sustituyo x1, que es 1. Déjenme regresar al color para que se parejo. Entonces aquí le pongo 1 más 7, que era lo obvio, ¿no? Más 8, más 10, más 12.
Y bueno, aquí tengo el 5. Y ahí estamos. Entonces, si yo sumo, 1 más 7 es 8, más 8, 16, más 10, 26, más 12, 38, ¿no? ¿Estoy bien? 38 quintos. Magnífico, gracias. Entonces, esta es la media, o el promedio, 38 quintos. O la otra posibilidad es que si utilizo mi calculadora, ¿no? Pues ya pongo 38 quintos y saco el valor exacto, ¿no? 5 por 8, 45, por 7, 35, 7 punto algo. Entonces, 38. 7.6. ¿Mande usted, perdón? 7 punto, ¿cuánto? 6. 7.6. Ay, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí está. Ese es el resultado. Y ya. Entonces es el promedio. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que del promedio no tienen duda, pero sobre la nomenclatura, ¿qué me pueden decir? ¿Sí se entiende? ¿Se entendió cómo se usó? ¿Sí? Ok. De todas maneras va a haber más ejemplitos después y en su momento van a usar esta notación. Entonces, vean. Ahora, la mediana dice valor que divide un conjunto de datos previamente ordenados de menor a mayor y es el punto intermedio entre ellos. Si el número de datos es par, se toman los valores centrales. Entonces voy a utilizar nuevamente y voy a ponerle aquí otro color. Bueno, le voy a poner mediana. No, aquí así. 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 Ok. Le pongo así. Y vamos a poner aquí mediana. Pues en este caso, fíjense que ya están ordenados los datos, o sea, no tengo ningún problema. Aquí está el 1, el 7, el 8, el 10 y el 12. Aquí vean que n es igual a 5, entonces es impar. Y lo que yo voy a hacer es contar de la izquierda a la derecha, ¿no? Por ejemplo, si es impar 5 entre 2, pues a 2 y cachito, ¿no? Entonces realmente es de 1 a 7 es 1 y luego de aquí a acá 2. Y luego del 12 es 1 y 2. Es decir, el 8 es el que está exactamente a la mitad. Ahora, parte a la mitad la lista. Entonces, la mediana, pero vean que ahora el gorrito es ondulado. La mediana para estos datos es 8. ¿Sí? Si yo tuviera otro dato más, por ejemplo, que fuera par, que yo pusiera aquí el 1, el 7, el 8, el 10, luego un 12, que son los mismos, y luego pongo un 14, vean que aquí n es igual a 6. Entonces esta cuestión es par. El número de datos es par. Entonces me doy cuenta que aquí tengo 1, 2. Luego aquí tengo 1, 2. Es decir, ahora resulta que estos dos son los que están en la mitad. Cuando es par, entonces lo que tengo que hacer es tomar los dos que están a la mitad y la mediana va a ser el promedio
estos dos. Entonces en este caso es 18 entre 2. Y es 9, ¿no? 2 por 9, 18. Y es lo que nos está diciendo aquí. Si es par, la x mediana es xc1 más xc2 entre 2. ¿Sí? O sea, el central 1 más el central 2. Eso es la mediana. ¿Alguna duda con la mediana? Pero, a ver, nada más haciendo énfasis, ustedes deben tener mucho cuidado que deben de estar ordenados previamente los datos. Si no están ordenados, no les va a salir. Esa es la única condición. Aquí porque ya el ejercicio ya estaba especificado, ¿no? Bueno. Profe, una pregunta. En Sí. estadística, por así decirlo, ¿para qué nos sirve la mediana? Ah, ok. Muy buena pregunta. Lo vamos a ver con más detalle, ya que veamos todas las medidas y la interpretación. Pero, realmente por sí sola la mediana sí te da información, pero más bien es por comparación de la media y la moda que puedes tú sacar ciertas conclusiones, ¿no? Porque aquí, si te fijas, es un cierto número de datos. Pero a veces la mediana a lo mejor está muy cargada hacia la derecha, o sea, en los valores grandes. A lo mejor hay el número de valores grandes es mucho mayor que el número de valores pequeños. Por ejemplo, puedes tener un 1, un 2, 1004, 1007, 1023, 1018, 1084, ¿no? Entonces tu mediana se carga hacia la derecha, ¿sí? Se carga, o sea, a los números grandotes. Pero podrías tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, ¿no? Entonces tu mediana, o sea, el número de en medio es un número bien chiquito, aunque uno de tus extremos sea 1000, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, pues según el problema que estás analizando, llegas a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, pues de entrada, por definición, dice que la mediana, pues el número que se encuentra en la mitad, o los dos números que se encuentran a la mitad de la lista. ¿Cómo se interpreta? Según el problema. Y por comparación de la media y la moda. Entonces ahí, denme oportunidad, vamos al siguiente paso de la interpretación, pero necesitamos ahorita la parte mecánica, ¿no? La parte de cómo se calcula, ¿sí? Entonces, lo vemos un poquito más adelante para esto de la interpretación, ¿sí? Entonces, un poco de paciencia y ahorita vemos. Entonces, vamos a ir a la moda. Ese es el valor que ocurre con más frecuencia. Entonces, vean, aquí voy a poner otros datos, no los de la mañanera. O sea, otro ejemplo, pues. Eso, bueno. Entonces, aquí la moda. Voy a completar los datos. Vamos a poner, ¿qué tal si le pongo estos datos así? 1, 2, 2, 7, 9, 8. Entonces, la moda, su nombre lo dice. Si ustedes ven a todas las chicas, a todas sus compañeras, saliendo un día o más bien aquí en línea, todas peinadas de chongo, pues la moda es andar de chongo, ¿no? Esa es la moda. ¿Cómo se determina la moda? Pues es el mayor número de personas que usan chongo, pues es lo que indica la moda, ¿no? Es como antes, la moda para el hombre era usar sombreros. Todos los hombres usaban sombreros. A mí no me tocó esa época aquí en la Ciudad de México, no. O bueno, en la zona metropolitana no me tocó. Pero curiosamente, comentaba con mis hijos hace unos días, que la moda cuando yo era chico, era cuando salías a la calle, era salir de traje.
O sea, salías vestido de traje. Podría ser que no salieses con corbata, ¿sí? Porque ibas como más o menos sport. Pero todos los hombres iban vestidos de traje. Así fuera a hacer el súper, ibas de traje. Imagínense. Ahora, para esta época, o sea, una persona de aquella época dice, mira, todos están fachosos, andan de mezclilla, ¿no? Entonces, hasta la mezclilla en aquel momento, pues nada, era para las personas que trabajaban, ¿no? Para los albañiles, o sea, como que, digo, pues es un trabajo honesto, pero bueno, así son las modas, ¿no? Se tachaba a la gente de otra clase social, ¿no? Por andar vestidos así. Y si no ibas de traje, pues te veían mal. Entonces la moda es el mayor número de ocurrencias de algo. En este caso la moda, y por eso la moda, aquí vean, tiene un gorrito, como un sombrero, para que se acuerden. Por eso mencioné lo del traje y del chongo. Imaginen ustedes, los hombres de sombrero, pues aquí está el gorro, ¿no? Entonces para que se acuerden de la línea recta, que es la media, la ondulada, que es la mediana, y la moda, que es un gorrito. Entonces, las modas, pueden ser varias las modas. Por ejemplo, puedo poner un 1, un 2, un 2, un 7, un 9, un 9, un 9, un 10 y un 12. Entonces aquí voy a tener dos modas. Voy a tener la moda. Podría tener, o sea, si aquí se repiten el mismo número, porque aquí la moda, estrictamente hablando, es el mayor número, entonces 9, ¿sí? Pero, ¿qué tal si aquí yo le añado, así de esta manera? Aquí le voy a cambiar este para que sea más fácil. Le pongo el 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener una moda 1 de 2 y voy a tener una segunda moda, pero va a ser ese caso. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Está bien fácil, ¿no? Está muy sencillo. Nada más, lo único, tal vez novedoso, por experiencia, porque no habían tenido oportunidad de lo que es la sumatoria, lo que es sigma, pero bueno, así es como funciona. A lo mejor la mediana sí ya habían visto de qué se trataba, pero no se acordaban todo el detalle, o si es novedad, bueno, pues ahí está, lo que es la mediana. Recuerden que hay que ordenar todos los datos. Y la moda, pues ya una vez ordenados los datos es más fácil identificar cuál es el número que se repite más veces. Entonces, ordenar los datos sí es un must, ¿no? Es algo que por fuerza hay que hacer. Lo malo es cuando son 100 datos, ¿no? Estás muy entretenido ordenando 100 datos, o sea, sí se pone feo, ¿no? Por eso ahí interviene la tecnología, eso nos ayuda mucho. Bueno, y precisamente hablando de muchos datos, ¿qué pasa cuando, imaginen ustedes que eso, tengo 100 datos, pero miren, voy a pasar a la siguiente. ¿Sí? Vamos a entrar al tema de datos agrupados. ¿Qué pasa si yo tengo 1000 datos? Y 2000 datos es 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 101, 102, 103, 104. Es decir, que si yo quisiera agrupar, o más bien, yo ordeno los datos como están aquí, entonces me van a salir 1000. Y por la frecuencia, porque por ejemplo el 1 aparece una vez, el 2 aparece nada más una vez, el 3 una vez, entonces me sale o sea, esta tabla de aquí me va a salir gigantesca, porque van a ser 1000 renglones casi, o 998, o 900 renglones, pero pues está tremendo. Entonces lo que se procede a hacer es agrupar los datos. ¿Cómo se agrupan los datos? En un intervalo, ¿sí? En un intervalo. Entonces yo creo un conjunto de intervalos y dentro de esos intervalos ahí meto todos los números, o sea, todos los números que están dentro de ese rango. Y me voy al siguiente intervalo y ahí meto todos los números y así sucesivamente. Entonces genero una tabla similar a la que acabamos de hacer, pero ahora
esos 1000 datos los tengo metidos en unos cuantos renglones. Toda la información. ¿Sí voy a perder algo de información? Sí, pero no es tan grave, porque sí me da una idea, sí sale más o menos parecido, ¿sí? Es decir, que ustedes podrían sacar el promedio de los 1000 datos como datos no agrupados y después hacerlo los 1000 datos como datos agrupados y casi les sale lo mismo. Entonces, al agrupar los datos y al sacar las medidas de tendencia central y también de dispersión, casi da lo mismo. Entonces, eso significa que sí ayuda esta metodología. Y aquí yo he puesto otras 2 indicaciones. Para agrupar datos, los reunimos en intervalos y esos intervalos predeterminados los denominamos clases. Entonces dice, ¿cuántas clases vamos a tener? Bueno, el número de clases está definido por una regla que la creó un señor que se llama Sturges, que se apellida Sturges, y dice, el tamaño o longitud de la clase se define mediante el rango y el número obtenido por la regla de Sturges. Bueno, entonces vamos por partes. ¿Cuál es la regla de Sturges? Para que tomen nota. Esto es información que a lo mejor al momento de hacer las actividades en Alex, a lo mejor no hay ningún problema que tengan que ver con esto, pero es importante que ustedes sepan de dónde sale, pues si no, no tenemos toda la información como debe ser. Entonces, el número de clases, la C minúscula, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo decimal de m, donde m es el tamaño de la muestra. Y el resultado que obtengamos lo redondeamos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, nuevamente, m mayúscula es el número de datos de la muestra y lo sustituyen ahí y les va a dar el número de clases. Lo van a tener que redondear al entero más próximo. Si les sale 7.6, pues entonces sería 8. Si les sale 7.4, pues sería 7. ¿Estamos? Bueno, eso es el número de clases, para que tomen nota. Ahorita lo vamos a ocupar. Sí, ahorita lo vamos a ver. Enseguida, viene la longitud de la clase. La longitud de la clase es el rango entre el número de las clases. ¿Y cuánto vale el rango? Pues es el número mayor de la muestra menos el número menor de la muestra. Entonces es el rango. Así es que como ya ordené todos mis datos, ya los ordené, entonces ya sé cuál es el mayor y cuál es el menor. Bueno, lo resto. El mayor le quito el valor del menor, eso es el rango, y lo divido entre el número de clases y me va a dar la longitud de la clase. Caray, pues quién sabe. Pues sí, ¿no? Es una división, es una resta. Un poco más complicada la regla de Sturges porque hay un logaritmo decimal de por medio. Pero bueno, ¿cómo se usa? Muy fácil. Así. Lo que vamos a hacer ahora es... Miren, creo que va a ser más fácil. De todas maneras, se los voy a mostrar. Permítanme un momentito. Aquí. Aquí. Miren. Aquí en su libro, en la página 211 está lo que les acabo de explicar. Aquí está la regla de Sturges, la longitud del rango y la longitud de la clase y ya. Así es que, si por ejemplo yo tuviera 86 datos, vamos a poner el caso que tenga 86 datos. Al sustituirlo da 7.426. Entonces, eso lo redondeamos a 7 y yo debo de tener 7 clases.
¿sí? 7 clases, ¿ok? Luego, la longitud del rango. Imaginen ustedes que ya, es que más arriba hay un ejemplo, pero ahorita para abreviar, sí lo vamos a hacer, mañana lo vamos a practicar como actividad. La clase mañana sí la tenemos, ¿sí? Recuerden que los jueves sería asíncrona, pero la primera semana sí tenemos la clase. Entonces, mañana lo vamos a practicar. Entonces, la longitud de la clase me dice que es el rango. El rango se obtuvo a partir de los datos que están aquí arriba. Miren, se los muestro rapidísimo. Aquí está. Sí, aquí está de 20. Aquí está el 20, el 35. Todos estos datos fueron los que se usaron. Entonces, al momento de ordenarlo, se obtuvo el mayor número y se le restó el menor número que se obtuvo. Eso es el rango. Y luego lo dividimos, dio 48. Y luego lo dividimos entre el 7, que es el que se obtuvo a partir de la regla de Sturges, y nos da la longitud de la clase de 6.86. Y lo volvemos a redondear a 7. En este caso, 6.86, si le quitamos los decimales y redondeamos hacia arriba en esta situación particular, nos da 7. Significa lo siguiente, que si yo empiezo con 20, entonces, nada más fíjense muy bien en este detalle, no se les vaya a olvidar, fíjense. 20, o sea, el primer dato es 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí están los 7 datos. Por eso la clase va de 20 a 26. ¿Sí? Entonces, yo tomo el primer número y sí lo contabilizo. ¿Cuál es el primer número? El más chiquito que encontré de todos los datos. Y bueno, le voy a ir sumando de 7 en 7, pero contándole. Ahora, la siguiente clase no empieza en 26, sino empieza en 27. De que si me encuentro un 26, o sea, si tengo 26 arriba y 26 abajo, entonces, y tengo un 26, ¿lo pongo arriba o lo pongo abajo? Entonces me empiezo a hacer bolas, ¿no? Entonces la regla para hacer hay varias formas de hacerlo. Una es, en lugar de utilizar el 26 en el siguiente renglón, utilizo 27 y otra vez 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Entonces va de 27 a 33 aquí, para que aquí iría de 27 a 33. Y luego de 34 a 40. ¿Sí? O sea, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. O la otra es que le voy sumando 6, 1 menos, ¿no? De 20 a 26, pues es 6. De 27 a 33 son 6. De 34 a 40 son 6. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya están ordenados mis datos, entonces voy a buscar cuántos números hay entre 20 y 26. ¿Sí? Inclusive el 20 y el 26. A lo mejor tengo 3 20, 2 21, y ya. Y se va hasta el 27. Entonces tengo una frecuencia de 5 datos que están dentro de esa clase. Entonces, esos 5 datos que están dentro de ese intervalo, pues ya los agrupé en una clase. Están en ese intervalo, por eso es que son datos agrupados. En lugar de utilizar uno por uno de manera independiente y ver cuántas veces se repite ese solo número, aquí no, yo agarro varios números que están dentro de ciertos límites. Y entonces, ¿cuántas clases voy a tener? En este caso voy a tener 7 clases, ¿sí? Nada más. Entonces, aquí es interesante porque la regla de Sturges lo que hace es que no importa que sean números gigantescos. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo utilizo, nada más para darles una idea, si yo utilizo 1000 datos, entonces le pongo 1 más 3.322 por el logaritmo
decimal de 1000 datos, entonces el número de clases que me sale es de 10, bueno, de 11 clases. Entonces 1000 datos, en lugar de tener así un archivo de Excel de 1000 líneas, no, todos esos datos los meto en 10 rengloncitos y la cosa se pone sencilla, ¿no? Ese es el chiste de los datos agrupados. Bueno, entonces, aquí permítanme nada más borrar para que no, ahí está, para que no me estorbe. Entonces, puedo yo ir llenando esta, por ejemplo, aquí se encontró que hubo 23, bueno, aquí hay un nuevo dato que se llama, una nueva columna que se llama marca de clase. La marca de clase es el promedio de estos dos números. Y este es el nombre propio de esta clase. La marca de clase es 23. En lugar de utilizar el intervalo 20-26, lo usé para encontrar la frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta es la frecuencia, la columna de frecuencia clase. O sea, cuántas veces se presenta ciertos números, ¿no? Dentro del intervalo. Entonces, en la clase 23 hay un cierto número de datos. En la clase, si es 27 y 33, entonces 27 más 33 entre 2. La clase 30, pues tiene un cierto número de datos y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí hay una tabla ya previamente, es un ejemplo, y eso es lo que va a ocurrir con Alex, ya nos van a dar la tabla hecha. Pero es bien importante que sepan ustedes de dónde viene, cómo es que ustedes pueden agrupar los datos. Si entre más cosas sepan ustedes, pues mejor preparados están. Entonces, de ahí viene todo esto. Lo vamos a seguir practicando para que lo entiendan completamente, porque ahorita pues es una plática, ¿no? Es la pura teoría, pero es necesario. Mañana, sin falta, lo vamos a practicar. Vamos a sacar las medidas de tendencia central para datos no agrupados y si nos da tiempo vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Pero si no lo logramos, al menos vemos los diferentes gráficos con los cuales se puede representar esta información. Entonces es mucha información en poco tiempo, pero no les va a pasar nada, ¿sí? Rápidamente nuestras neuronas van a empezar a trabajar y nos vamos a poner al corriente. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario hasta este momento? ¿No? Ok, bueno, entonces tengan un poco de paciencia, ustedes van a empezar a practicar estas cosas mañana, sin falta, pero sí es necesario platicarles un poquito de esto antes, ¿no? O si no, nos hacemos bolas. Ok, bueno, pues nuevamente muchas gracias por su atención, agradezco